Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan, vamos nosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Señor, que te compadeces y enseñás a abrir nuestras mentes y nuestros corazones, y sé tú mismo el que nos enseñe tu palabra, para que, confortados por ti, también aprendamos nosotros a confortar a nuestros hermanos. Amén. Hoy toda la liturgia está marcada por el salmo que acabamos de cantar, este salmo lindísimo y tal vez uno de los más conocidos, El Señor es mi pastor, que tiene dos grandes partes, una parte del pastor y después las últimas dos estrofas, que es un banquete. Tú preparas delante de mí un banquete en frente de mis enemigos, unges unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El pastor y el banquete. Y estas dos imágenes son las imágenes que van a guiar la liturgia de hoy. El pastor domina la mayoría de las lecturas que tenemos, empezando por el profeta Jeremías, que denuncia a los pastores. Hay de los pastores que dispersan a las ovejas, yo mismo voy a pastorear a las ovejas, dice Dios. Y después Jesús, en el Evangelio que acabamos de proclamar, que al final termina diciendo que al desembarcar vio la muchedumbre y tuvo compasión de ellos porque era como ovejas que no tienen pastor. El pueblo de Israel vivió muchos siglos como nómade en la transhumancia, pastoreando ovejas sobre todo. Y pronto se hizo la idea de que Dios era el pastor del pueblo. Y pensar en un pastor en la tierra de Palestina es pensar aquel que cuida y que provee. Las ovejas no podían vivir sin pastor porque no sabían dónde estaban los pastos en los cuales podían alimentarse y cómo protegerse de las fieras, de los lobos y otros animales que había. Entonces, el hecho de que Dios fuera un pastor era, Él nos provee y Él nos cuida. Y pronto se hizo ese traspaso, y por eso, ¿quién es el rey modelo de Israel? David. ¿Y qué era David originalmente? Pastor. Y por eso se asoció también a los gobernantes que tienen que ser pastores, que proveen y que cuidan y que dan unidad al rebaño. Y por eso Jeremías denuncia: ay de los pastores que en vez de reunir a las ovejas las dispersan. Y se queja, y por eso Dios dice a través del profeta: yo mismo voy a pastorear a mi pueblo y voy a suscitar en los hijos de David, es decir, la promesa mesiánica de un pastor que guíe y que reconforte. Y después, en el Evangelio, que termina con la imagen del pastor, tenemos la continuidad del Evangelio del domingo pasado, que Jesús había enviado a los apóstoles con poder de expulsar demonios, y los apóstoles fueron, curaron una cantidad de gente, expulsaron demonios, y el Evangelio aparece cuando los apóstoles vuelven
volvieron los apóstoles y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Uno puede imaginarse la alegría de los apóstoles. En el Evangelio de Lucas, saben que los evangelios tienen paralelo, estamos leyendo el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Lucas dice: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús decía: yo ya veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero ustedes no se alegren porque los demonios se les sometan, sino porque los nombres de ustedes están inscritos en el cielo. Los discípulos se alegran y Jesús presumiblemente también se alegrará de lo que los discípulos le cuentan. Y dice que los discípulos le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Uno puede imaginarse los 12 discípulos, de 2 en 2, por lo menos 6 grupos, que uno atrás del otro contándole a Jesús. Y el que cuida, Jesús, pastor, cuida, sabe escuchar. Y atento, escucha lo que el otro dice. Una de las actitudes del cuidado es la atención al otro. Una de las actitudes del cuidado es la recepción del otro. Y por eso Jesús dice, los discípulos le contaron todo. Y Jesús parece que escucha todo lo que los discípulos le dicen. Y Jesús que escucha y que cuida, y entonces dice: vengan, vamos nosotros solos a un lugar apartado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que ni siquiera tenían tiempo para comer. Vamos a descansar un poco. Los discípulos habían ido en misión y ciertamente que todavía quedaba mucho más cosas para hacer en la misión. Sin embargo, Jesús cuida de aquellos a quienes envía y los invita a descansar. Después se les frustra un poco el descanso, pero Jesús cuida. Y eso nos ayuda a nosotros hoy en una cultura del efectivismo y del rendimiento, y sobre todo del rendimiento con el menor esfuerzo, el mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Entonces, bueno, si rendiste, bueno, seguí un poco más, así te rinde más. Y eso, y el descanso parece que no entrara dentro de nosotros. Y el Señor cuida y busca hacer ese espacio para que bajen esa rosca en la cual nuestra cultura, que nos propone una cultura de bienestar, pero claro, el bienestar hay que pagarlo. Entonces tenés que... Y nunca termina de llegar ese momento de decir: bajo y estoy en paz. ¿Se acuerdan? Muchos deben acordarse aquel cuento de aquel pescador en el nordeste que estaba pescando ahí y viene un empresario, súper empresario, y que le dice, bueno, ya se acordaron, entonces ¿ya lo saben? ¿Vos lo sabés? Contalo vos. Un empresario que le pregunta al pescador, ¿qué estás haciendo? Estoy descansando. ¿Por qué? Porque ya pesqué, vendí mi pescado y estoy descansando ahora. ¿Y por qué no saliste a pescar más? ¿Y para qué? Y bueno, si salieras a pescar más, pescarías más. ¿Y para qué? Y bueno, si pescas más, podés vender más y tener más lanchitas. Y después te haces una empresa y te haces un empresario. Y sos como yo, un empresario. ¿Y para qué quiero ser un empresario como? Para tener descanso, para venir acá a descansar. Y el pescador estaba así descansando, ¿no? Y hay veces que nosotros entramos en esa rosca en el cual parece que descansar no entra. Y el Señor cuida y hace descansar a sus apóstoles. Más allá de que después se suben en la barca, van para un lugar, la gente los ve. El mar de Galilea es un laguito. Lo que pasa es que como los judíos viven en aquel tiempo vivían de espaldas al mar Mediterráneo. Entonces para ellos el mar era el mar de Galilea, que es un laguito de 16 kilómetros por 8 kilómetros. Y tiene muchas laderas que son muy empinadas, entonces se ve muy fácilmente, cuando una barca sale, se ve muy fácilmente hacia dónde se dirige, y la gente lo vio y fueron para allí. Y cuando Jesús llega, dice, al bajar, vio a la muchedumbre y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor.
Entonces, Jeremías, hay de los pastores que no pastorean a las ovejas y no las reúnen. Dios había mandado pastores que se pastoreaban a sí mismos, lo va a decir también el profeta Ezequiel. Y por eso Jesús ve esta muchedumbre que lo busca a Jesús. Es decir, que ven en él algo que no le habían visto en otros, pero que están como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús lo percibe. Y no solamente percibe que son como ovejas que no tienen pastor, sino que percibe esa búsqueda. Se dieron cuenta que era Jesús con sus apóstoles y hacen toda la travesía por tierra. Y Jesús, que tiene compasión, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se los pregunto en español ahora para que pueda. Dice, Jesús desembarcó, vio a la muchedumbre y tuvo compasión de ella porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles largo rato. Ese es el fundamento bíblico de las homilías largas, porque Jesús dice que enseñó largo rato. Entonces, cuando ustedes empiecen, el que se estira, no, yo estoy el fundamento bíblico copiando a Jesús, que Jesús tiene compasión, porque porque la muchedumbre son como ovejas que no tienen pastor. Y la respuesta a estas ovejas que no tienen pastor es enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús, que es la verdad, es reconfortante. Tenemos hambre de verdad. Y como antropológicamente tenemos hambre de verdad, y bueno, los generadores de marketing saben de eso. Entonces, hay muchas ofertas de verdad. Y te la bombardean por muchos lados. Y son las ofertas de verdad dominadas por el marketing también ideológico. Las ideologías te quieren vender una verdad determinada y van cambiando de acuerdo con los cambios de los tiempos. Y el Señor sabe que a las ovejas, a la muchedumbre, que son como ovejas que no tienen pastor, necesitan escuchar esa verdad. Y por eso se detiene a enseñarles largo rato. Y tenemos que hacernos conscientes de que estamos hechos para la verdad. Pero tenemos que hacernos conscientes también que la herida propia del pecado que nos limita, no siempre la vemos con claridad, y por eso también tenemos ciertos registros de discernimiento que nos dicen, por acá sí, pero hay cosas que no me cierran, y por acá sí, pero hay cosas que no me cierran. Y sobre todo, con el bombardeo que tenemos ideológico, que nos dice, la verdad va para acá o la verdad va para allá, y la verdad es terca. La verdad es terca y tiene paciencia. Y no es políticamente correcta, porque no es democrática. Porque aunque todos digan, esto es una puerta, no va a dejar de ser una columna y va a ser una puerta. Y hay muchas veces que no, pero si todos dicen que es una puerta, vamos a creer que es una puerta. Además, si yo digo que es una puerta, me abren una cantidad de puertitas. Entonces, estamos hechos para la verdad, pero la verdad es terca y paciente. Y el Señor que dice, yo soy la verdad. Cuando Pilato le pregunta, y Jesús que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, somos
estamos hambrientos de esa verdad y la gente está hambrienta de esa verdad. Y Jesús vino a revelarnos la verdad, que tenemos un Dios que es Padre y nosotros somos hermanos. Y hay muchas veces que quieren cortar la verdad por acá. Sí. Bueno, está. Eso de la fraternidad está bien. Pero es hablar de Dios Padre, no. Sacamos. Y todos los que quisieron crear una fraternidad sin Dios, lean la historia. Leen la historia. Entonces, el Señor enseña la verdad que es Él mismo y nos invita a nosotros a ser testigos de esa verdad. Entonces, Jesús cuida a los discípulos escuchándolos, Jesús cuida a los discípulos llevándolos a descansar, Jesús cuida de la multitud que son como ovejas que no tienen pastor. Y el domingo que viene, ahora me cambian las cosas, antes era una sinopsis, ahora tiene que ser un spoiler. Entonces tenemos que ver el spoiler del domingo que viene. Y el domingo que viene, como sigue inmediatamente este evangelio, los discípulos van y le dicen a Jesús: hace que se vayan porque no hay nada de comer, hace tiempo que te están siguiendo, anda, que vayan a las aldeas para que se compren algo de comer. Jesús cuida de los discípulos, los lleva a descansar, cuida de la gente, y los discípulos que ven a Jesús cuidando aprenden ellos también a cuidar, y por eso le dicen a Jesús: vamos a cuidar a esta gente, que vayan a comer. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y por eso el pastor, el salmo que leíamos: el Señor es mi pastor, tú preparas delante de mí una mesa. Parece que Marcos tenía en la cabeza este salmo cuando hizo esta secuencia. Entonces, el domingo que viene que vamos a ver esto, no se olviden que este cuidado de los discípulos es el reflejo de saberse cuidado. El que se sabe cuidado aprende a cuidar. El que se sabe que fue arropado, cuidado, puesto con límites, enseñado la verdad, aprende a cuidar. Vamos a pedirle al Señor que aprendamos a dejarnos cuidar por Él y que dejándonos cuidar por Él aprendamos también nosotros a tener los ojos de Jesús, que percibe las dificultades de la gente, que tiene compasión y que también el Señor cuida. Que Él, cuidándonos nosotros, dejándonos cuidar nosotros por Él, que aprendamos también nosotros a cuidarnos entre nosotros.